Hermanos, bienvenidos para esta reunión, para esta hora de oración. Y vamos a meditar en Marcos capítulo 1. Leamos los versículos 12 al 15 de Marcos 1. Dice Marcos 1, 12 al 15: Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, luego que fue bautizado. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y las fieras no lo atacaban. Yo creo que también nosotros hoy vivimos en medio de fieras, no propiamente dicha como animales, pero hay gente muy feroz que mata. Vivimos tiempos peligrosos. Bueno, Jesús estuvo en medio de las fieras. Él es Dios y Él tiene cuidado de nosotros. Dice el verso 14: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Como hemos explicado, Galilea era una de las provincias que estaba bajo el gobierno de Roma. Estaba Galilea, Samaria y Judea. Y en ese tiempo Galilea tenía alrededor de 3 millones de personas. Y esta gran provincia, esos 3 millones estaban repartidos, o personas repartidas, en 204 aldeas. Eso es importante saber para luego meditar en otros versículos. Y Jesús recorría toda Galilea, no solamente la ciudad que era su base, Capernaum, sino estas 204 aldeas, de un promedio de 15,000 personas cada aldea. Dice el versículo 39 del capítulo 1: y predicaba en las sinagogas de ellos. ¿En dónde? En toda Galilea. Ahí usted puede poner con su esferográfico: en las 204 aldeas, con un promedio de 15,000 personas en cada aldea. Predicaba en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Había una gran actividad demoníaca cuando Jesús vino a la tierra, y también habrá una poderosa actividad demoníaca cuando Jesús venga por segunda vez. Bien, el versículo 15 del capítulo 1, Él dijo: el tiempo se ha cumplido. Hay 3 palabras griegas para tiempo. Está la palabra aeón, que significa el tiempo eterno. Segundo, está la palabra kairos, que es el tiempo allí en el verso 15, el ahora. Allí el tiempo se ha acercado, es ahora, es la oportunidad para convertirse. Ese es kairos. Y está la tercera palabra para tiempo, que es cronos. Entonces el árbitro miró su cronómetro y Barcelona perdió 1-0. Eso es cronos. Un tiempo definitivo, un tiempo medido. Nosotros decimos: esta reunión de oración es de tal hora a tal hora. Eso es cronos. De ahí viene cronómetro. El tiempo se ha cumplido. Ahora es el tiempo para que la gente se arrepienta y el reino de Dios se ha acercado. Y Jesús pide que haga la gente 2 cosas: exhorta, amonesta, ordena. Número 1, arrepentíos. Arrepiéntanse. Permitan que Dios les cambie su vida, su mente, su corazón. Arrepentimiento. Y número 2, creed en el evangelio. Bien saben ustedes que creed es un verbo imperativo. Orden, creed en el evangelio. Hay muchos hermanos que se llaman evangélicos,
pero todavía no comprenden qué significa evangelio. Evangelio significa buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia que nosotros predicamos? Que Dios se encarnó, que Dios vino en persona a vivir con nosotros. Dios se hizo hombre y vino a vivir una vida de ejemplo, de santidad, para que nosotros lo imitemos. Y Dios en persona, en la persona del Señor Jesucristo, vino a morir en la cruz. Hermanos, ese es el evangelio. Si usted, cuando comparte la palabra de Dios, no comparte este mensaje, no está compartiendo el evangelio. El evangelio es que Cristo el justo murió por mí, que soy injusto. Él tomó mi lugar. La muerte de Cristo predicamos cuando anunciamos el evangelio. Dos cosas entonces: arrepentíos y creed en el evangelio. Vamos orando al Señor para que prediquemos, y si alguno no se ha arrepentido, alguno no se ha convertido, claro que lo puede hacer en este momento. Oremos a Dios. Aquí estamos, Señor, en este tiempo de oración, agradeciéndote por tu palabra. Tú recorriste toda la provincia de Galilea. En aquel tiempo tenía unos 3 millones de personas. Dicen los estudiosos, en 204 aldeas, con un promedio de 15,000 habitantes cada una de esas aldeas. Y tú recorriste toda Galilea, predicando, enseñando, sanando a los enfermos. Y tú dijiste, arrepentíos, arrepiéntanse. Es decir, permitan que Dios les cambie su mente, su corazón, su conducta, su vida. Porque el evangelio es otra vida, la vida en Cristo. Y creed en el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? La buena noticia. ¿Qué noticia? Que Dios vino a este mundo perdido, oscuro. Como dice Isaías 9, que el mundo estaba en tinieblas, pero que aquellas regiones de Zabulón y Neftalí serían alumbradas con la venida del Mesías. Y esa es la región de Capernaum y de todo lo que conocemos como la provincia de Galilea. Allí vino a predicar el evangelio, a dar las buenas noticias, que Jesucristo es el Dios verdadero y murió en la cruz derramando su sangre, sangre preciosa que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Aquí en el Ecuador nosotros estamos hartos de malas noticias. Cuando encendemos un momento el televisor, los periodistas, o muchos de ellos, se complacen, se deleitan en dar a conocer malas noticias. Pero para nosotros, Señor, esto produce gran tristeza. Muertes por todas partes, robos por todos lados, la inseguridad, el soborno, inestabilidad. Y te rogamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Como la gente está harta, la gente tiene hastío de oír malas noticias, que mis hermanos y yo les demos a conocer las buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Jesucristo es el único Salvador, el remedio para este mundo malo, para este mundo lleno de pecado. Para toda persona perdida es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que vino a esta tierra, vivió aquí 33 años, murió en la cruz, resucitó victorioso al tercer día, y Él ascendió al cielo. Pronto vendrá por segunda vez, ya no para morir, sino para juzgar y para reinar. Ayúdanos, Señor, que sigamos creyendo en el evangelio y compartiendo el evangelio a toda persona con quien o con quienes cada día entramos en contacto.
y te agradecemos por este tiempo de oración. En el nombre de Jesús. Amén. El segundo pasaje del capítulo 2. En el capítulo 2 vamos a leer una segunda porción. Marcos 2, los versículos 13 al 17. En esta semana hemos leído 5 capítulos y vamos a orar basados en una porción de cada uno de esos capítulos. Una de las personas que siguió a Jesús como su discípulo y después fue nombrado apóstol es Leví, a quien lo conocemos como Mateo, y habla de su conversión y de su testimonio en los versículos 13 al 17 del capítulo 2. Después volvió a salir al mar, Jesús como siempre a predicar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, a Mateo, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, porque era un cobrador de impuestos. Cobraba impuestos para Roma y por esa razón los judíos lo odiaban. Dice el versículo 14, y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Acuérdense que Mateo es el evangelio del enseguida, inmediatamente, allí de una al momento le siguió. Verso 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, porque Mateo convertido invitó a sus amigos paganos para que también oigan de Jesús. Porque hermanos y amigos, toda persona que se convierte testifica. Hablamos de lo que está lleno nuestro corazón. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Verso 16. Y los escribas y los fariseos, los escribas eran los que copiaban la Biblia, los que transcribían y se la habían aprendido de memoria, pero no la practicaban. Cuando pequeñitos nosotros, los maestros nos hacían aprender de memoria versículos, pero no se preocupaban mucho si estábamos obedeciendo o no ese versículo. Y así eran estos escribas, y los fariseos eran legalistas, conocían mucho de la ley, pero no la obedecían. Por eso Jesús dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aquí en el verso 17 nosotros podemos notar que Jesús avaló la labor que hacen los médicos. Él está de acuerdo, porque hay un sector de la iglesia evangélica que no está de acuerdo que un creyente, en lugar de ir a Dios, vaya al médico. Y ese pensamiento es equivocado, porque ¿qué es lo que Dios quiere? Que primero vayamos al médico celestial, eso sí, y después al terrenal. Si pecamos cuando vamos a buscar al médico terrenal y luego que no hay remedio, entonces comenzamos a buscar al celestial. Y también es equivocado ir primero al pastor terrenal y después ir al celestial. Primero al médico eterno, primero al pastor de los pastores y luego buscamos al consejero terrenal. Ese es el orden. Los médicos
están para ayudar a los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Qué aprendemos aquí? Mateo se convirtió y Mateo compartió inmediatamente su fe. No se guardó la salvación. ¿Cómo va a conocer la gente a Cristo si no predicamos? Y la casa de Mateo, él era un hombre rico, se llenó de invitados. Y Jesús predicó allí. Y no hay duda que muchos conocieron a Jesús como Salvador. Y es lo que hoy llamamos una barca, una casa de paz, eso es un grupo familiar, o como le llamamos nosotros, una célula evangelística. Benditas son las casas que abren sus puertas para invitar a amigos, vecinos y familiares que no conocen a Jesús para que oigan la palabra de Dios. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor por este testimonio que Dios nos ha dado y que tiene que ser compartido. Vamos a estar de pie, hermanos, y sigamos en este tiempo de oración. Amado Dios, seguimos contigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por el testimonio de Leví o Mateo. Tú le dijiste, sígueme, y al instante él te siguió. Porque de esto habla Marcos. Marcos es el evangelio de la acción, del inmediatamente. Dejándolo todo, le siguió. Y fruto de su nuevo nacimiento, de su arrepentimiento y conversión, la persona que ha recibido la salvación, que la ha experimentado, no se la guarda, la comparte. E inmediatamente Mateo invitó a sus compañeros, otros publicanos, que tenían su mismo oficio, trabajo. Invitó a muchos amigos y se llenó su casa de invitados que no conocían a Jesús. Jesús fue invitado allí y predicó, y la salvación llegó a esa casa. Allí tú dijiste, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y Mateo llenó su casa de pecadores. Señor, hay muchísima gente que te ha conocido a ti en el contexto de un hogar, en una célula evangelística, en un grupo familiar, en una barca o una casa de paz, una reunión en un hogar. Hay muchísima gente que nunca asistiría a una reunión como esta en un templo, porque el templo para ellos es un lugar amenazante, pero son personas que sí asistirían a una casa, a un hogar. Y te rogamos, Señor, que mis hermanos y yo, nosotros, cada uno tiene su casa, su hogar. Nunca dejemos de invitar a nuestros amigos. Cuando se celebre un cumpleaños, que estén allí los amigos. Cuando se está celebrando la graduación de algún hijo, alguna hija, que allí sean invitados los amigos. Cuando hay algún aniversario, bueno, cuando los creyentes tenemos alguna reunión social, nuestros amigos pueden ser invitados. Y esa puede ser la ocasión para que ellos oigan el Evangelio, porque hay que arrepentirse y creer en el Evangelio. Pero ¿cómo van a creer en el Evangelio si no hay quien les predique? Y todos tenemos que predicar. Todo creyente tiene que testificar que Jesucristo es su Salvador. Y al dar testimonio, al contar el cambio que tú has hecho en cada vida, allí estamos predicando y allí estamos siendo instrumentos tuyos para la salvación de muchos. Gracias, Señor, por este testimonio de Leví, de Mateo, en su conversión y en el fruto de su conversión. Él predicó, él testificó, y otros te conocieron a ti por el testimonio, por la transformación que Jesús obró en Mateo, a quien lo hiciste
tu discípulo y luego uno de tus 12 apóstoles. Gracias por este testimonio y desafío en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Del capítulo 3 vamos a leer los versículos 13 en adelante. Miren, Jesús conquistó para su reino a muchas personas y luego de sus seguidores, de sus muchos seguidores, Él escogió a 12. Vamos a leer Marcos 3, 13 en adelante. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Dice Lucas que pasó la noche orando y al siguiente día llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. En nuestra querida Organización Nacional Alianza, el reglamento interno dice que el pastor que dirige una iglesia tiene el aval, tiene la bendición, el privilegio de escoger un equipo ministerial donde hay hombres y mujeres que le sirven a Dios toda su vida. Y también tiene la oportunidad de escoger un equipo pastoral. El equipo pastoral, obvio, está formado por pastores. Y él tiene ese privilegio. Tiene el privilegio de llamar y también tiene el privilegio de decirle a alguno, ya no. Y eso es una bendición, es una gran responsabilidad. Jesús llamó a los que Él quiso. Y es un privilegio para un hombre de Dios escoger a las personas que Dios le guíe para que trabajen con Él, cerca de Él. En ninguna iglesia de la Alianza al pastor le imponen otro pastor. Usted tiene que trabajar con él, no. Eso sucedía antiguamente y por eso habían tantísimos problemas. Pero qué bendición que Él tenga, como Jesús, la libertad para escoger con quién Él quiere trabajar y servir al Señor lavando los pies de la congregación. Dice que Él llamó a los que Él quiso y vinieron a Él, dice el verso 14, y estableció a 12 y escogió a 12. Y ahí hay varios para qué. El primer para qué, para que estuviesen con Él. Eso se llama intimidad, para que estuviesen con Él. ¿Para qué nos ha llamado Jesús a su lado? Para que estemos con Él, intimidad. Hoy que estuvimos leyendo la Biblia, estuvimos con Él. Orando, estuvimos con Él. Al venir aquí, venimos con Él. Y aquí estamos con Él y seguimos con Él. Para que estuviesen con Él. Primero, ¿para qué? Segundo, ¿para qué? Para enviarlos a predicar. Primero, intimidad. Y luego tenemos nosotros el ejercicio ministerial. Y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Pero vean, hermanos, el orden. Primero, para que estuviesen con Él. No para la actividad, sino para la intimidad. Primero la intimidad con Dios y después la actividad. Antes que la mujer se levante a preparar el desayuno, las que preparan desayuno, o si es el hombre que se levanta a preparar el desayuno, primero la intimidad con Dios y después la actividad. El que es maestro en un colegio, en la universidad, primero su intimidad con Dios y después la actividad. El hombre que sale a su trabajo, el chofer que va a conducir el vehículo, primero la intimidad con Dios y después la actividad. ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué sucede con algunos creyentes? Se levantan sin intimidad con Dios. Primero intimidad, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar.
Y a continuación está la lista de los 12 apóstoles. En la lista de apóstoles tenemos 3 parejas de hermanos. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran los hermanos? La primera pareja, Simón Pedro y Andrés, su hermano, en el verso 16. Luego los 2 hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, a quienes les puso por sobrenombre Boanerges. Esto es en arameo, que significa hijos del trueno. Habla de su temperamento, de su conducta. Y Andrés era hermano de Simón Pedro. Entonces, la primera pareja de hermanos, Simón y Andrés. La segunda, Juan y Jacobo, su hermano. Y la tercera pareja, había otro Jacobo. Dice en el verso 18, Jacobo, hijo de Alfeo, y ahí está una coma, y Judas Tadeo. No dice Judas allí, pero está Tadeo, pero en el otro evangelio dice Tadeo. Este Judas Tadeo era hermano de Jacobo, hijo de Alfeo. Ustedes notan que Jesús no hizo acepción de personas, estaba también ahí el feo. Lucas 6:16. Llamó al feo. Vean, busquen Lucas 6:16. Lucas 6:16. Judas, hermano de Jacobo. Ahí está. Judas, hermano de Jacobo. Y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Judas Tadeo era hermano del segundo Jacobo. Entonces había en el grupo de los 12, 2 Jacobo, 2 Judas. Repetimos otra vez en 3:13 hasta el 19. 3 parejas de hermanos, por lo menos eso conocemos. ¿Cuál era la primera pareja de hermanos? Simón y Andrés. Simón, que aparece en el 16, y en el 18 el primer nombre, Andrés, primero. Segundo, Jacobo, hijo de Zebedeo, en el verso 17, y Juan, su hermano, hermano de Jacobo. Entonces eran Jacobo y Juan. Y la tercera pareja de hermanos, los otros 2 hermanos eran Jacobo, hijo de Alfeo, y Judas Tadeo, como se lee en Lucas 6:16. A estos 12 hombres el Señor escogió y le siguieron fielmente. ¿Para qué los escogió? Para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y para que echen fuera demonios, para que cumplan el ministerio. Hermanos, a ustedes también el Señor los ha llamado, a mí también, para que tengamos intimidad con Él. Y la intimidad tiene que ver cuando estamos estudiando su palabra, cuando oramos, cuando lo adoramos, cuando le cantamos. Esto es intimidad. Es hermosa la relación con Cristo. Hoy me hicieron una entrevista y una de las preguntas era: Pastor Butre, ¿y cuál ha sido su experiencia más agradable desde pequeño? Y yo no dudé en responder: intimidad con Jesús. Esa ha sido la relación más hermosa de mi vida y seguramente la suya también. Entonces vamos orando a Dios para que con Él tengamos intimidad. No es la actividad primero. Primero intimidad y después actividad. Porque nosotros somos dados a mucha actividad y actividad no es igual a efectividad. Yo siempre aprendí que ser activo no es ser efectivo. Hay personas bien activas, muy activas, pero poco productivas. Y bueno, antiguamente, como es el fútbol en Latinoamérica,
miren cómo era el fútbol antes, ahora ha mejorado. El jugador corría detrás de la pelota. Los europeos no se cansan detrás de la pelota. El europeo no se cansa. Él hace correr a la pelota. En cambio, el latino se cansaba con la lengua afuera detrás de la pelota. Ahora no. Y ahora el latinoamericano juega diferente, comenzando con los ecuatorianos. Porque ellos han aprendido que el que tiene que correr no es el jugador, sino la pelota. ¿Han visto cómo se hacen esos pases de muchos metros, 20 metros, 30 metros? Pases perfectos. Pero correr detrás de la pelota produce cansancio. Actividad no es igual a efectividad. Un pastor cansado desde la madrugada hasta la medianoche, ese no es efectivo. Ser activo no es ser efectivo. Hay personas que corren de aquí para allá, pero son poco productivas. Así que, hermanos, aprendamos aquí. ¿Para qué escogió a estos 12, dice el verso 14? ¿Para qué? Para que estuviesen con Él. ¿Quién es Él? Jesús. Para que estuviesen con Jesús. Primero con Él y después vamos a predicar. ¿Acaso nosotros vamos a convertir al que le vamos a predicar? Primero estamos con Él y después le predicamos y se convierte. Y primero estamos con Él y después oramos por el endemoniado y el Señor lo libera. Primero estamos con Él y luego oramos por el enfermo y el Señor lo sana. Tranquilo, hermano. Primero es intimidad con Él. Y lo demás viene como añadidura. Pero qué pena. Nosotros somos bien desesperados y siempre buscamos la añadidura. Queremos todo rápido. Pero no, el Señor dice, espera. Primero, intimidad. Él escogió a 12 para que estuviesen con Él. Intimidad. Y después, la actividad. Bien, puede ser que esto se nos quede por algún tiempo para toda la vida. Vamos a orar al Señor. Señor, reconocemos delante de ti que somos parte de una cultura que le gusta la actividad, el movimiento. Y cuando alguien en la casa esté enfermo, todos gritan al médico, llamen la ambulancia. Y tú siempre quedas relegado. Jugamos en la cancha, pero tú estás en el banco. El mejor jugador. Señor, tú dices primero, buscadme. Y tú dijiste en Mateo, busquen primero el reino de Dios, intimidad. Y lo demás será añadido, actividad. Y admiramos a una persona que es muy activa. Decimos, qué activa que es esa persona. Eso no tiene mucho valor. Ser activo no es ser efectivo. A Jesús no lo vemos nunca alocado, ni lo vemos lleno de ansiedad. Lo vemos a Él pausado, tranquilo. Nosotros andamos apresurados y algunos, para no llegar tarde al culto, vienen por allí con peligro de atropellar a alguien y no respetan la luz roja y no respetan la señal de tránsito. Señor, esa vida apresurada, alocada, endeudada, cansada, cargada, no te agrada para nada. La vida tiene que ser reposada. Tú dijiste, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar, a los estresados. Señor, nosotros somos dados a la actividad. Pero no. Aquí el texto dice, llamaste a 12, estableciste a 12 para que estuviesen con Él. Marta estaba allí alocada en los quehaceres de la casa. Y estaba enojada con María porque María dejó toda actividad. Vino Jesús y ella se sentó a sus pies y lo escuchaba. Y Marta
alocada, actividad, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana está ahí sentadota a tus pies y no me viene a ayudar? Y Jesús le respondió a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una cosa es necesaria y tu hermana María ha escogido la mejor parte. ¿Cuál era la única cosa necesaria? Intimidad. Estar a los pies de Jesús. Señor, en este mundo loco, estresado, este mundo activista, necesitamos tranquilizarnos. Sí hay que trabajar fuerte, orientados a una meta, con un tiempo organizado, pero primero la comunión contigo. Mañana, si es que amanecemos con vida, que no nos levantemos alocados a hacer las tareas, sino primero intimidad. Tenemos que levantarnos a leer la palabra de Dios, a orar, a adorar a Dios, y lo demás del día vendrá como añadidura. En esta noche que no vayamos a la cama a dormir de una, sino primero que doblemos nuestras rodillas y buscar el rostro de Dios. Que en todo, Señor, si un hijo o una hija está enfermo, la mamá, la abuelita, no hay que alocarse, no hay que gritar por la ambulancia, hay que tranquilizarse y primero, primero oremos, vamos a buscar el rostro de Dios, busquemos al médico divino, después llamamos a la ambulancia, primero busquemos tu rostro. Señor, reconocemos todos que hemos fracasado, porque siempre hemos actuado alocadamente. Ayúdanos a buscar primero tu rostro. El joven que quiere mostrar su amor para con una señorita, primero que busque tu rostro. La chica, antes de dar la respuesta, primero que te busque a ti. ¿Qué carrera va a seguir en la universidad? Primero que te pregunte a ti. Hay 2 trabajos, 2 oportunidades. ¿Cuál de los 2? Buscar el consejo de Dios. Ayúdanos, Señor, para que tengamos intimidad contigo. Gracias porque nos hablas. En el nombre de Jesús. Amén. Y en el capítulo 4 vamos a leer los versículos 35 en adelante. Después vamos a orar el uno por el otro, con el que está a su lado, aunque no tenga una camisa azul o un vestido azul. Vamos a buscar Marcos 4, del 35 en adelante. Bonito esto. Hubo una experiencia, una ocasión cuando Jesús anduvo por encima del mar, y aquí es otra ocasión. Dice Marcos 4:35, aquel día cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad. Eso era típico y sigue siendo típico del mar de Galilea. El mar de Galilea está como un hueco y ahí hay un fuerte viento y siempre allí hay tormentas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. La barca se hundía. 38. Y él estaba en la popa durmiendo. Qué enternecedor esto, durmiendo sobre un cabezal. La popa es la parte posterior de la barca y la proa es la parte de adelante. Y en la parte de la popa siempre van los motores en las barcas modernas. Estaba el Señor durmiendo en la parte posterior. Y le despertaron y dijeron: Maestro, como que lo reprendieron, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece.
y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Dice un autor, cuando Jesús dormía, el mar estaba embravecido. Cuando Jesús se despertó, el mar se fue a dormir. Verso 39, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Se dan cuenta, hermanos? Los discípulos en su angustia fueron a Jesús, pero ellos fueron a Jesús con poca fe. Hay que ir siempre a Jesús. Y el Señor reprende la tempestad. ¿Qué tempestad está viviendo usted en su vida, en su hogar? En estos días una hermana me dice, pastor, en nuestra casa hay una tempestad porque a mi cónyuge le han descubierto que tiene cáncer y que ya está en una etapa terminal. Y esa familia está terriblemente afligida por esa tempestad. Entonces yo les dije, vamos a orar a Dios para que el Señor calme esta tempestad. Otros están con la tempestad de las deudas. Eso es terrible. Eso es agónico. Hay que ir a Jesús. Otros tienen tempestad en el hogar con un hijo rebelde o está enamorado de la persona incorrecta, con la hija que se quiere casar con un hombre, muchacho que no tiene buena reputación. Y eso es un sufrimiento horrible para los padres. Y otros que la mujer se le fue, sufren. Y tantas mujeres que sufren porque el marido se fue. ¿Con quién? Típico, con otra. Y eso es una tempestad. ¿Y qué hace en la tempestad? Hay que ir a Jesús. Dice que cuando fueron a Jesús se hizo grande bonanza. En el verso 39, la última parte. Grande bonanza significa vino la paz. Hermanos, hermanas, si alguno está sufriendo, hay que estar tranquilo, confiar en el Señor. El Señor reconcilia el hogar, reconcilia a la pareja, trae al hijo, a la hija de vuelta al hogar. Todo tiene su tiempo, pero hay que confiar en Él. Y alguno preguntará, ¿y usted, pastor, ha pasado por tempestades? No una, sin contar. Muchísimas tempestades. Tempestades horribles, de muerte. Tenemos para escribir un gran libro. Pero en todas esas tempestades aprendimos a poner la mirada en Jesús. Y ustedes, hermanos, háganlo. El Señor es bueno. Él le dirá a la tempestad, calla, enmudece, cesará el viento, cesará la tormenta y se hará gran bonanza. La tempestad no es para siempre. Tarda un tiempo. Eso sí, pasa una tempestad y hay que prepararse porque viene otra. ¿Y hasta cuándo las tempestades? Hasta que nos muramos. Algunos ya no quieren enfrentar una tempestad, dígale al Señor en esta noche que se lo lleve, que le quite la vida. Señor, ya no quiero ya más. Entonces ahí sí el Señor, en el cielo ya no se sufre, pero aquí en la tierra siempre, siempre, sufrimiento y alegría, sufrimiento y alegría, sufrimiento y alegría. Esa es la vida aquí en la tierra. Es dura, difícil. Yo hoy pasé unos momentos muy difíciles. Hoy me reuní con la Junta Nacional. La Junta Nacional, la Junta del Ecuador, le toca tratar casos difíciles de pastores, de iglesias. Una tormenta, tempestades terribles.
Hermanos, solo hay que poner la mirada en Jesús. Para que algunos no cabeceen de sueño, vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Algunos están diciendo, ¿está bien, pastor? ¿Está bien? Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Si yo estuviera allí, también estuviera igual. También me cabeceara. Pero oremos al Señor. Amado Dios, seguimos en oración y acercándonos siempre por Jesucristo, nuestro único Salvador. En el mar de Galilea, en la pequeña embarcación donde iban los dos y Jesús, se levantó una gran tempestad. Y Jesús iba durmiendo en la popa. Qué tierno, qué delicado es mirarlo a Jesús durmiendo. Y esto demuestra que Él era totalmente hombre, sigue siendo totalmente hombre, totalmente Dios. Se cansaba, como también nosotros nos cansamos y cabeceamos de sueño. Las 10 vírgenes se cansaron y cabecearon de sueño y se durmieron. Las 5 prudentes y también las insensatas. Pero las prudentes estaban con sus lámparas llenas de aceite, las imprudentes no. Y bueno, se levantó una tempestad típica en el mar de Galilea, que la pequeña embarcación ya se hundía. Le clamaron a Jesús, lo levantaron, y mientras Jesús dormía, el mar estaba embravecido. Cuando Jesús se despertó, el mar se aquietó, el mar se fue a dormir. Señor, mis hermanos y yo hemos pasado tempestades en esta vida. Y aquí en esta noche, de pie en este momento, hay hermanos que están pasando alguna tempestad. Mi hermano querido, clámele al Señor. Dígale al Señor, allí de pie, sentado, donde quiera que esté: Señor, pongo mi mirada en ti. Yo me acerco a ti. Te ruego que me ayudes. Cuéntele al Señor cuál es su necesidad. Reconciliación con su cónyuge, un hijo descarriado, falta de trabajo, duras deudas que pagar, problemas en el hogar, o luchas con el pecado, lucha con algún vicio, u odio anidado en el corazón, rencor que no puede abandonar. Cualquiera sea su situación, su tempestad, dígale al Señor: Señor, socórreme, ayúdame, porque para esto estamos en este momento, en esta hora de oración, aquí en este lugar. Cuando tú hablaste, el mar se aquietó, el viento cesó y se hizo grande bonanza. Yo te ruego, Señor, por mis hermanos, que el mar se aquiete, que la tempestad se calme. Cantamos a veces aquí: Maestro, se encrespan las aguas. Señor, pero tú controlas el mar embravecido. No nos abandones, Señor. Ayúdanos en la situación crítica que cada uno de nosotros pasamos. Tú no duermes. El que guarda a Israel no duerme. El que guarda a la iglesia, a su iglesia, no duerme. A toda hora podemos ir a ti con confianza, sabiendo que nos oyes. Y gracias porque nos escuchas. En Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Tomen asiento. Y lo último ya. Marcos 5, la última oración, 21 en adelante. Les converso un poco el contexto. El Señor iba pasando, dice el versículo 22, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Correcto, solo delante de él nos arrodillamos. Y le rogaba mucho diciendo, estoy leyendo 5:23, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá.
Fue pues con él y le seguía una gran multitud. Hermanos, una multitud, dicen los especialistas, era de por lo menos 10.000 personas. 10.000 personas. Y le seguía una gran multitud. Y le apretaban. Verso 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años, la niña que había muerto tenía 12 años, y la mujer enferma también tenía 12 años. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Miren, hermanos, el verso 26. Y en esta iglesia tenemos el honor de tener muchísimos jóvenes médicos. Y son ellos buenos médicos. Pero miren que hay médicos que son comerciantes. Y qué bueno que hay una buena cantidad de médicos honestos. Dice el verso 26, y había sufrido mucho. ¿De quién? ¿De quién había sufrido? ¿De la enfermedad o de qué? Y había sufrido mucho de muchos médicos. Porque esos médicos la tenían intoxicada con una caja de remedios. Hay unos jóvenes médicos de esta iglesia que han visitado a varios enfermos y con autoridad le han dicho, hermana, suspenda todos esos remedios que le han dado los especialistas. Algunos son especialistas en esto, pero hay otros que son muy honestos. Suspenda, porque primero la vamos a desintoxicar. Entonces, orar, desintoxicarla y unos pocos remedios económicos, ya está. Y hermanos queridos, personas que estaban desahuciadas, el Señor las ha sanado. Usando estos jóvenes muchachos y chicas que son de aquí de la iglesia, que han estudiado medicina. Yo estuve muy mal también y ellos a mí me atendieron. Y a mí muchos me dijeron, pero pastor, tiene que irse a tal especialista, al Omni no sé qué de Guayaquil. No, nada. Deje que los chicos traten mi caso. Vamos a orar y ya está. Y había sufrido mucho de muchos médicos. Y luego, ¿qué dice? Y gastado todo lo que tenía. Porque eso sí, los hermanos, cuando se trata al médico, venden el carro, venden las vacas, venden la casa, venden todo. Pero cuando toca dar para la obra de Dios, allí sí no hay. Para el médico eterno no hay. Para el terrenal, la platita sale de todos lados. No importa, la persona se endeuda, vende todo, hasta se empeña ella. Y está bien, por amor. Y había gastado todo lo que tenía. ¿Cuántas personas hay así? Y nada había aprovechado. ¿Qué dice luego? Antes le iba, como dicen aquí en Milagro, peor. Antes le iba peor. La situación estaba grave. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás esta pobre mujer entre la multitud y tocó su manto. Lo tocó con fe. Ese no fue un toque común, lo tocó con fe. Porque decía esta mujer con fe, ya agonizaba. Apenas se podía parar. Estaba tan delgadita y pálida. No tenía nada. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida, ese es el Evangelio de Marcos, enseguida, de una, inmediatamente, la fuente de su sangre se secó. De esta pobre mujer. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. La fe en Jesús. Si notan, hermanos, que primero hay que ir al médico eterno. Dios no se opone al médico terrenal. Pero ¿por qué no le buscamos a Él? Y más todavía, ¿Jesucristo dónde vive? Aquí. ¿Dónde está el médico? Aquí dentro lo tenemos.
Jesucristo vive en nosotros en la persona del Espíritu Santo. El Salvador vive en nosotros. El médico eterno vive en nosotros y nos estamos muriendo con el médico dentro. Increíble, increíble. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: pero Señor, ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. El toque era un toque de fe. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, la sanidad, vino y se postró delante de Jesús y le dijo toda la verdad. Qué bonito esto. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Qué bonito. El mismo Jesús que sanó a esta pobre mujer, esta sufrida mujer, vive hoy y está aquí en medio de nosotros. Yo no sé qué azote tiene usted, pero todos tenemos algún azote. Pero Cristo es Salvador y también sanador. Y sí le podemos pedir a Él para que nos sane. Entonces les ruego que nos pongamos de pie y vamos orando al Señor para que Él nos libre, nos sane, si así es su voluntad, de algún azote que usted tenga o que yo tenga. Estemos de pie, hermanos y hermanas, y oremos al Señor. Amado Dios, seguimos en oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bonita historia, es real. Nosotros la creemos íntegra. Esta pobre mujer, 12 años, había sufrido mucho y padecía de flujo de sangre. Y había gastado todo lo que tenía y había sufrido mucho de muchos médicos. Esa mujer tenía muchísimos remedios, estaba intoxicada y Jesús la desintoxicó. Esta pobre mujer te tocó a ti con fe y quedó sana al instante de su dolor, de su azote. Tú la salvaste y tú la sanaste. Te admiramos, Señor, te amamos, te adoramos en este momento. Y aquí, mis hermanos, yo no sé qué azote tienen y ellos no saben cuál es mi azote, pero todos aquí a lo mejor tenemos algún azote. Mi hermano, mi hermana, así como esta mujer tocó a Jesús con fe, se acercó a Jesús con fe, acerquémonos nosotros con fe a Jesús, el médico eterno, y digámosle: Señor, sáname de mi azote. Puede ser un azote incurable, puede ser cáncer, lo que sea. Sáname, si así es tu voluntad, de este azote. Sáname, Señor. Sana a mis hermanos, a toda persona que está participando de esta reunión. Acudimos, Señor, a ti con fe. Así como sanaste a esta pobre mujer que había padecido 12 años con un flujo de sangre y lo había gastado todo en los médicos y estaba intoxicada de tomar tantos remedios. Te tocó con fe, te miró con fe, se acercó a ti con fe y tú la sanaste para toda su vida. Buscamos tu rostro, Señor. Cristo Salvador, Cristo Santificador, Cristo Sanador, Médico Eterno y Rey que viene pronto.
Tú puedes sanar directamente o usando, Señor, a los médicos. Aquí en este lugar hay médicos a quienes tú usas. Tú usas también los remedios en la farmacia. O tú usas algún remedio vegetal. Tú hiciste un poco de lodo, escupiste allí y le untaste en los ojos del ciego. Pero no fue el lodo, el poder de Dios. Tú usas un instrumento, un violín en el piso o encima de una mesa, en una caja, no tiene ningún valor. El violín tiene valor cuando el músico lo toca. Y nosotros, Señor, sin ti no tenemos valor alguno. Nos usas como instrumentos. Los médicos terrenales son instrumentos en tus manos. Los que te reconocen y los que no te reconocen. Y la medicina también es un instrumento. Y te damos gracias, Señor, porque eres nuestro médico eterno. De corazón te decimos muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento y que el Señor nos bendiga a todos, hermanos. Sigamos estudiando el Evangelio de Marcos y poniendo la mirada en Jesús, el único Salvador y también sanador, y el Rey que viene pronto. Amén. Amén.